Buenos días amigos, ¿qué tal estáis? Pues comenzamos este martes y le recibimos como una oportunidad también para crecer en nuestra comunión con Él, con Dios y también con nuestros hermanos. Y para eso pedimos el soplo del Espíritu para que vuelva a repetir en nosotros aquellas maravillas, aquellos signos, aquel dinamismo que provocó en la iglesia primitiva. Ojalá también nosotros, como decíamos en el Evangelio del domingo, seamos empujados y seamos dóciles a ese aliento del Espíritu. Ese aliento del Espíritu que también se discernía sobre las aguas al principio de la creación. Pues bien, hoy el tema es la oración. Y no podemos olvidar que orar para muchos es una tarea difícil, una tarea compleja. Unos dicen que no sirve para nada, que lo que transforma la realidad pues es hacer cosas, ¿no? Trabajar por la justicia, que la oración no cambia nada, dicen erróneamente, ¿no? Otros dicen que el trabajo es oración. Claro que el trabajo ha de llevarse a la oración, ¿no? Pero puede ser una excusa también para no dedicar esos tiempos específicos para orar. También Jesús tenía mucha actividad a lo largo del día, pero tenía esos ratos de estar con el Señor. A veces noches enteras pasaba en oración. Otros dicen que no hay tiempo para rezar. Mira, tengo tantas cosas que hacer que no tengo tiempo para la oración. O que no sé qué decir en la oración, me encuentro así seco, no sé qué decirle al Señor. Y hay quien dice también que la oración es para aquellos que no tienen otra cosa que hacer. Mirad, en esta versión de San Mateo que vamos a leer hoy, cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, este pasaje que vamos a escuchar está situado dentro del Sermón de la Montaña, que empieza, como sabéis, con ese capítulo 5, donde nos va desgranando las bienaventuranzas. Y en este pasaje hay un prologuillo, una pequeña introducción que nos habla de cómo debe ser el modo de nuestra oración, que no tenemos que ser charlatanes, porque Jesús sabe perfectamente y Dios sabe perfectamente lo que necesitamos, que no se trata de hacer grandes discursos, no se trata de hablar mucho, sino de amar mucho. Fijaos que comienza este texto del Evangelio comienza con la palabra Padre. La palabra es Abba, que utilizaban los niños para hablar con sus padres de un modo familiar y cariñoso. En todos los idiomas la palabra papá y mamá son palabras muy simples. Cuando el niño comienza a balbucear, pues son las primeras palabras que pronuncia, papá, mamá, y así en todos los idiomas. Y también en la lengua de Jesús se dirigía a Dios, fijaos, con esa palabra tan tierna, tan entrañable, tan cariñosa, tan cercana de Abba, Padre. Nuestro corazón tendría que saltar de júbilo al pronunciar ese nombre de Dios como Padre. No es Él totalmente otro, como dicen los filósofos, no es el principio sin principio, también, pero sobre todo Dios es Abba, es Padre, es un Padre lleno de misericordia. Por eso tendríamos que gritar a la gente que Dios les ama, que Dios nos ama con ternura de Padre y de Madre a la vez. Y en el Padre Nuestro tenemos 7 peticiones, 3 dirigidas a Dios y 4 dirigidas a las necesidades de los hombres. Digamos que tiene una estructura como los mandamientos, que también los 3 primeros mandamientos se dirigen a Dios y el resto se dirigen y afectan a las relaciones con los demás. Comenzamos diciendo, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es santo, pero quiere que se reconozca como tal a través de la oración y la adoración. Decimos también, venga a nosotros tu reino. El reino de Dios está ya presente, pero tenemos que acogerlo en nuestra propia vida. Y la tercera, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios se cumple en el cielo, pero se pide que cada uno se adhiera a ella como Jesús, que dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y después el resto de las otras 4 peticiones van dirigidas a las relaciones con los demás. Danos el pan de cada día, el pan material y el pan espiritual. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Que no nos deje caer en la tentación, que nos libre del mal. Fijaos qué bonita estructura la del Padre Nuestro, que algunos dicen que es el compendio del Evangelio. Y al final de este texto, Jesús
subraya el perdón recíproco. No podemos amar a Dios Padre si no vivimos el perdón con nuestros hermanos. Bueno, pues que no nos suceda como con esas monedas que del uso van perdiendo pues las imágenes, las efigies que tienen, los dibujos que tienen en el billete, ¿no? Esas monedas o esos billetes que con el uso van perdiendo definición en sus ilustraciones. Bueno, pues que no perdamos el sentido, el contenido y la belleza de esta oración del Padre Nuestro, y que la digamos hoy y siempre con sentido, con agradecimiento, con ternura a Dios, que es Padre, que es la cosa más grande que podemos decir. Por eso la oración del Padre Nuestro es la oración que se reza y se debe rezar con todo fervor, con toda intensidad el día del bautismo. Pues que tengáis un feliz martes.